versículo 28, hasta terminar este contexto, el versículo 34. Los que no escucharon la primera parte de este sermón en internet, ya sea en YouTube o a través del Facebook, está la primera parte, pueden escucharlo. Mas no sería necesario para poder entender este mensaje de hoy. Si Dios me ayuda, será claro también. Dice en el nombre del Señor, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Amén. Sigue siendo día martes, hermanos. Es un día muy pesado para el Señor. Todos lo han interrogado. Desde la entrada que hace a Jerusalén y el sufrimiento que tiene al ver al templo, a los religiosos, aquellos que portaban su nombre y que enseñaban a las personas, ha sido solamente dolor para el Señor. Por la traición, por las preguntas, hermanos, con malicia. Preguntas que no están en realidad siendo de edificación, mas únicamente son preguntas maliciosas que quieren darle a esos hombres religiosos a fin de que el Señor caiga y lo puedan prender, aún matar más rápido. Esta pregunta es la mejor de todas. Esta pregunta nos edifica a todos, esta pregunta nos ayuda a todos, y esta pregunta resume en sobremanera, en realidad, hermanos, lo que todos nosotros queremos saber. ¿Qué podré hacer para agradar a Dios, obedecerlo y quitarme de tantas otras cosas que me preocupan? Recordemos que estos religiosos, hermanos, muy similar a los religiosos de hoy que piensan que la salvación es por obras, tenían 613 mandamientos. No podemos con 10, hermanos. De hecho, la mayoría de aquí no se saben los 10 mandamientos. 613. Este hombre va con una buena intención, mas obviamente es un contrincante. Es un religioso, es un escriba. Enseñamos que lo más probable es que este hombre sea un fariseo, no un saduceo. Saduceo tenía una característica, ¿se acuerdan? No creía en la resurrección, no creía en lo espiritual, no creía en los ángeles. Los fariseos sí. Los fariseos estaban más apegados a la verdad de la Biblia, en el sentido que creían que lo que la Biblia enseñaba era absoluta verdad. Más sin embargo también habían caído en la religiosidad y habían intentado hacer más simple la ley, complicándola toda. El mandamiento más importante, ¿cuál es, hermanos? Podríamos resumir que es el amor. Es un tema complicado porque muchos hoy en día entran en contienda con ese mensaje antinomiano, antinomos, antiley, que dice: Dios es amor, no te preocupes, ya no hagas nada más. Ese es un peligro muy grave. Por otro lado, el Señor no está enseñando que solo el amor y lo demás ya no vale, sino el Señor enseña que por el amor haremos todo lo demás. Ese es el mensaje sano, ese es el mensaje bíblico. Por amor obedeceremos al Señor. Por amor obedeceremos al Señor. Resumiendo que si nosotros amamos a Dios, pues obviamente no mataremos, no robaremos, no adulteraremos, no fornicaremos. Trataremos de andar en verdad, de hacer buenas obras por amor al Creador. No que el amor me lleve a evadir todo. Pero en realidad, ¿qué es el amor del cual está hablando Dios aquí? ¿Será el amor como el nuestro, hermanos? ¿El amor que abraza el pecado? ¿El amor que
perdona absolutamente todo sin una represión, sin una disciplina. El amor de una madre que aún puede ocultar a un hijo asesino y no entregarlo a la ley, aún sabiendo que la ley fue puesta por Dios para castigar y sanar al pecador. ¿A pocos no, hermanos, nosotros estaríamos dispuestos a esconder a un hijo que cometió un mal y que pueden llevarlo a la cárcel? O peor aún, estando en los Estados Unidos, otro país donde hay pena de muerte, tu hijo asesinó. ¿A poco no nosotros podríamos, por amor, esconder a nuestro hijo con el fin de que no lo maten? Aún sabiendo que estamos quedando mal con Dios, hermanos. Pero guardamos más lo nuestro y aún no nos importa enemistarnos con Dios para guardar lo que amamos. Eso no es amor. Eso no es amor. Estudiamos en el devocional de Proverbios en la mañana, el padre que no corrige a su hijo no lo ama, parafraseando el texto. Dios a quien ama disciplina, y la disciplina es dura, pero ¿sabes cuánta gente, por ejemplo, ha sido convertida en la cárcel? ¿Por qué? Porque fueron disciplinados rudamente, duramente y justamente. Y ahí el Señor llegó al rescate. Ellos podrán decir, estando en el cielo, gracias por haberme enviado a la cárcel, porque si no hubiera sido por ese castigo no te hubiera conocido. Gracias por el amor de mis padres que me entregaron a las autoridades. O hermanos que me denunciaron, gracias, porque si no hubiera sido por ese sufrimiento, yo jamás hubiera conocido al Señor. Entonces el amor que nosotros conocemos queda desbancado, hermanos. El amor que nos prometimos en el altar cuando nos casamos se desmorona en un día, en una hora. Y de hecho la pareja se convierte en tu peor enemigo, porque te conoce todo. Y puede ser una bomba, hermanos. Imagina que nuestra pareja se parara aquí delante y dijera todo lo que conoce de nosotros. Lo más probable que la mayoría saldríamos corriendo, no aguantaríamos toda la vida hipócrita que llevamos durante tanto tiempo. El amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios pone al descubierto toda nuestra pecaminosidad para ser exhibidos y después entender que todo ese dolor y sufrimiento y padecimiento lo pagó Jesús en la cruz. Y sentir lo que Él sintió al menos un poco. No podríamos llegar a imaginar lo que el Señor padeció. A fin de que, ¿qué? De que la ley, hermanos, que la ley quedara completamente fuera de la mente de los creyentes para salvación. Y que lo único que fuera suficiente, que es suficiente, es la obediencia del Señor en la cruz del Calvario, hermanos. No hay cosa más importante en nuestras vidas que entender que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo como suficiente, hermanos, para salvación. ¿Qué es el amor entonces? Voy a contar una historia de amor impresionante. ¿Recuerdan la historia del Titanic? No voy a hablar de Leonardo DiCaprio y de su novia en la punta del barco, hermanos. Voy a hablarte de la verdadera historia de amor que sucedió en el Titanic. Muchos de ustedes no saben, pero en el Titanic viajaron muchos cristianos, sobre todo los de tercera clase. Los pobres eran cristianos, hermanos. Ellos se reunían y cantaban algunos himnos abajo y se gozaban en el Señor. Pero lo más importante de todo en esa travesía del barco fue la luz de la salvación que el Señor envió. Había un pastor, hermanos, llamado John Harper. Y ese pastor era un pastor escocés. Había sido ya invitado a los Estados Unidos a predicar en algunas ocasiones. Pero en esa ocasión estaban invitándole a pastorear una iglesia en Estados Unidos. Una iglesia reformada, hermanos. El hermano tenía un mensaje, el mensaje del evangelio claro. El hermano no predicaba Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El hermano predicaba al pecador, pecador, vas corriendo al infierno. Si no te aferras a Jesús, tú te condenarás ahí. Era el mensaje del evangelio completo. El Señor te otorga el perdón gratuitamente siendo un miserable pecador. El mensaje del pastor era fuerte y el pastor fue puesto en el Titanic por el Señor. Cuando todo comienza, hermanos, resumiendo la historia, no es lo importante, pero cuando todo comienza y el barco comienza a hundirse, él va acompañado de su niña llamada Nana. Ella falleció ya años atrás y la nena tenía 6 años, iban acompañados de una familiar, una tía, una prima. Y cuando todo comienza, este pastor, obviamente, pone a su niña en una balsita con la tía o la prima para que se vayan. Él no se va con la hija. Él no se queda con la hija, Él no abraza a la hija como nosotros lo haríamos a lo mejor, sino Él deja a la hija, se va a la hija que tanto amaba y Él se pone
a predicar el evangelio en el barco. Entre el tumulto, los gritos, el ruido, él predicando el evangelio. Todos van a morir, todos van a morir, todos son pecadores, todos van al infierno. Crean en el Señor Jesús, arrepiéntanse porque él llevó sus pecados en la cruz, arrepiéntanse. No cesaba de predicar. Cuando el barco se hunde, hermanos, él traía un chaleco salvavidas, y de los hombres que estaba predicando, él llegó y le preguntó: ¿ya creíste en el Señor Jesús? Dijo no, se quitó el chaleco salvavidas y se lo puso. Él continuó nadando en el agua helada, hermanos. Cuenta un hombre por el cual conocemos este testimonio, que veía a Harper, al pastor, de un lado a otro nadando, y pensaba que era para mantenerse caliente, pero no. Él iba nadando y le preguntaba a la gente: ¿ya creíste en el Señor Jesús? No, ahorita regreso. Nadaba otra vez: ¿ya creíste en el Señor Jesús? No, ahorita vengo. Y seguía predicando aún nadando. Este joven que recibió el chaleco, hermanos, es testigo de que 3 veces este pastor le preguntó si ya había creído y se había arrepentido de sus pecados. Hasta que el hombre dijo sí, ya no volvió a ver al pastor. Tú puedes decir: qué tonto. ¿Y su hija? ¿Dejó a su hija huérfana? El pastor había entendido, hermanos, que esta miserable vida es temporal. El pastor había entendido que Dios lo puso ahí con el propósito de ser un embajador, un colaborador del reino de los cielos, y que si no era a través de él, toda la gente que estaba ahí en el barco, que no era creyente, se iba a ir al infierno. El pastor aprovechó sus últimos días o minutos de vida para predicar el evangelio en medio de la muerte. ¿Crees que eso sea aborrecimiento? ¿Que sea odio? Eso es amor, hermanos. Un amor práctico. Un amor que refleja en realidad que la persona está agradecida con Dios, que lo ama a Él sobre todas las cosas y que es capaz de entregar su vida por otros, a fin de que sean salvos, a fin de que sean salvos. Hermanos, la mayoría de la gente que nos rodea piensan que se van a ser salvos obedeciendo los mandamientos. Hazme el favor. Y la Biblia dice que nadie puede obedecer la ley de Dios en totalidad, pero un poco. Pero dice la Biblia que si un solo mandamiento es fallado, has fallado toda la ley. La gente va caminando y va al infierno, porque el único antídoto para que sean salvados es el evangelio. Y no es que Dios se goce, hermanos, en mandar a la gente al infierno, sino que Él es justo y santo. Y Él no puede perdonar a un pecador así nada más, porque dejaría de ser justo. Él dejaría de ser justo, se convertiría en injusto, y eso es imposible. Y puedes decir: pero entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Lo podemos ver, hermanos. La Biblia tiene innumerables referencias del amor incondicional de Dios. Amor incondicional quiere decir que no tenemos nada que ver para que Él nos ame. El amor incondicional quiere decir que Dios no ama más a uno que a otro por sus obras, sino que Él ama incondicionalmente a su creación. Sin condición. Eso me dice obviamente también que Él me amó desde antes de que yo fuera. Antes de que hiciera lo malo, antes de que hiciera lo bueno. Él ya me amaba, hermanos. Él ya me amaba, Él ya te amaba. Eso enseña la Escritura. La Biblia dice, hermanos, que Él ha derramado de su amor a su pueblo escogido. ¿Cómo que a su pueblo escogido? Yo hacía una pregunta noches atrás. ¿Cuántos pueblos hay en el Antiguo Testamento de Dios? ¿Hay elección o no? ¿Cuántos pueblos habían? 1. ¿Y los demás? No. ¿Por qué? Hermanos, Dios es Dios. Pero Él ha demostrado su misericordia con toda la creación, con todo el mundo. Llueve sobre justos e injustos, asesinos comen, asesinos se duermen, asesinos disfrutan lo que es cargar a un bebé y gozarlo ahí. Asesinos se enamoran cuando no merecería nada. Dios muestra su misericordia, pero ha mostrado su amor incondicional a todos nosotros, hermanos. Miren, veamos solo algunas muestras de amor de parte de Dios. Es el que está exigiendo el primer mandamiento. Vayan a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó. Si tú recuerdas a quién sacó de Egipto, no sacó puro santo, bien portado. Hermanos, el pueblo de Dios desde siempre ha sido infiel. Desde siempre.
Lo que hoy se conoce como el pueblo de Dios delante del mundo son esos hombres que se disfrazan de piedad con algunas vestimentas que tapan sus rostros y se golpean y dices, oh, qué santos. La Biblia dice que son sepulcros blanqueados. La realidad es que Dios conoce lo que hay dentro, los pensamientos, el corazón y todo lo demás. Pero Dios muestra su amor, que a un pueblo infiel lo hizo suyo y lo rescata de Egipto y lo saca. Esto va muy de la mano con lo que hizo con nosotros. Que aunque no lo buscábamos, que aunque andábamos en pecado, estábamos haciendo lo nuestro, el Señor nos sacó. No lo buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros, como lo hizo desde el principio con Adán. Miren el Salmo 27:10 también. Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, el Señor me recogerá, el Señor me amará, el Señor me cuidará. Son muestras de amor. Mira el Salmo 103, versículo 8. Digo, no estoy saliendo de Marcos, solo quiero enfatizar a qué se refiere con amor y en qué me ayuda a comparar el amor de Dios con el nuestro. 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ay, gloria a Él. No ha hecho con nosotros conforme a nuestro pecado. No nos ha castigado como merecemos, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, su amor es incondicional. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mira Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí que vienen, 31 al 34, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y son, hermanos, incontables muestras de amor incondicional. Es decir, que no pidió nada a cambio para derramar de su amor. Simplemente Él olvidó, sin hacer nada a cambio. No, nosotros no hicimos nada a cambio, sino Él mismo hizo todo para que pudiera quedar satisfecho de su justicia. Él mismo fue quien se entrega en la cruz del Calvario para que fuera sacudido por el Padre, para que fuera aplastado por el Padre, a fin de manifestar su amor a todos nosotros. No es por obras nuestras, no es por nuestra justicia, sino es por el sacrificio del Señor Jesucristo. Esa muestra de amor la conocemos, Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo hoy aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahora nosotros, hermanos, somos llamados a amar a aquel que nos amó primero.
Somos llamados a amar a aquel que nos amó primero. Conocemos textos importantes como Juan 3:16, Primera de Juan 4:9. Él nos ha manifestado su amor. Somos llamados a amar al que nos amó. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero y no hay razón alguna para dudar del amor de Dios. Son incontables las cosas que cada uno de nosotros podría escribir en un libro acerca de la bondad de Dios. Y si fuéramos muy honestos, podríamos decir, hermanos, que Él ha sido aún más bueno de lo que nos podemos imaginar, porque no nos ha dado conforme a lo que nos merecemos. Imaginen algo que hemos usado mucho. Imagina que lo que hacemos y la manera en cómo amamos a Dios sea lo que hacemos en el trabajo. ¿Estaríamos en el lugar número 1 o ya nos hubieran corrido, hermanos? Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy bueno y lleno de misericordia. Y no hay razón alguna para dudar de su amor. Obviamente la gente afuera no conoce esto y ellos miden el amor de Dios en base a cómo les va. Si están sanos, si están ricos, ellos dicen. De hecho, lo que más nos encontramos es decir, no, yo creo que Dios no me ama. Pues mira, mi hijo enfermo, mi mamá murió. Yo creo que no me ama, se olvidó de mí. No, es que esto pasa en toda la creación, porque toda la creación está bajo la maldición de Dios. Aún a los redimidos, aún a los que Dios ha amado, ha llamado, por los que su Hijo murió, aún ellos padecerán cosas terribles. De hecho, esta tierra es de padecimiento, hermanos. El peor de los padecimientos, todos nosotros lo vamos a experimentar, es morir. Y normalmente la muerte, o en su mayoría, no viene en una muerte de cuna. No nos vamos, nos dormimos y morimos. Muchos han muerto así, pero la mayoría mueren a través de la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Pero ahí yo no voy a ver si Dios me ama o no. Yo estoy seguro junto contigo que Dios me ama porque siendo un miserable pecador, Jesucristo murió por mí. Y ahí yo estoy más que complacido. Le decía al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. ¿Qué otra cosa necesitas que mi Hijo crucificado por ti? Polvo de la tierra, pecador. Ahí es donde tú y yo podemos comprobar que en realidad el Señor tiene mucho amor, aun como nos vaya o lo que estemos padeciendo, hermanos. No hay ningún motivo para que tú, creyente, dudes que Dios te ama. La prueba de amor más grande es esta, hermanos. Cristo en la cruz para salvarnos a nosotros. Y yo sé que necesitamos gracia para poder contemplar y que eso sea nuestro todo. El detonante para aborrecer el pecado. El detonante para servir. El detonante para ser generosos, para hablar de Él afuera, es Cristo en la cruz. Y yo sé que no es algo que se conoce en base al estudio de la Biblia únicamente. No, ni aún por ahí, aunque es necesario. Es por gracia de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Pedro, ¿recuerdan? Esto no es tuyo, esto es revelación del Padre. Necesitamos pedir, Señor, revélame la cruz, revélame el sufrimiento para que yo pueda dar fruto en base a ese conocimiento pleno, increíble, de que tú has muerto en la cruz. Hermanos, esta revelación no ha llegado a la mayoría de sectas y religiones. Aún la iglesia de las más grandes, creo que la segunda más grande del mundo ya, la iglesia católica romana, no les es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. E intentan sumar otras cosas, ordenanzas u obras para poder obtener la salvación y la aprobación de Dios. Cuando el sacrificio de Jesús es el sacrificio más grande, la manifestación de amor más grande que puede existir. Hermanos, siendo nosotros los peores seres, siendo nosotros pecadores, conociendo al menos a un hombre crucificado desde pequeños, hacíamos lo malo, o bien vivíamos la vida como bien nosotros quisiéramos. La revelación de Dios viene a través de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio pobre que se ha predicado hoy no incluye la maldad del hombre, no incluye la perversidad del hombre, no incluye que el hombre va corriendo al infierno, que únicamente nace y va al infierno, hermanos, si crece y muere. No incluye la mala noticia, porque el Evangelio se traduce en buena noticia. ¿Cómo una buena noticia va a ser que Dios aborrece a los pecadores? Esa es una mala noticia, hermano Charlie. No se lo digas a nadie porque nadie te va a escuchar. Es necesario entender nuestra condición depravada a fin de que el amor de Dios brille más. ¿Quién invitaría a su casa a dormir, a cenar y a dormir al asesino de su hijo? ¿Quién invitaría a su casa a un depravado sexual o a un homosexual teniendo hijos? ¿Quién invitaría a un ladrón a su casa? ¿Quién invitaría a un mentiroso, a un adúltero, un fornicario?
¿Quién invitaría a un idólatra a su casa teniendo hijos para que fueran enseñados por eso? ¿Quién invitaría a un pecador así a su casa? El Señor. El Señor nos invitó a su casa aún siendo pecadores. Y no únicamente nos invita y nos dice bienvenido, pasa a mi mesa, sino espérenme, voy a pagar su deuda. ¿Con dinero? No, con mi cuerpo. Voy a entregarme, voy a ser humillado, voy a cubrirte a ti con mi piel a fin de que yo sea castigado y tú no. Es amor verdadero, hermanos, un amor sacrificial que vivió lo peor a fin de que todo fuera pagado y no tuviéramos nada más que hacer, hermanos, para salvarnos. Lo que hacemos es consecuencia de entender su amor, mas no para obtener más salvación. Lo que hacemos es consecuencia de que hemos entendido su amor. Por eso obedecemos, por eso lo seguimos, por eso servimos, por eso ofrendamos, por eso le damos al necesitado, ayudamos a la viuda o al cansado, al menesteroso. No para hacer, veme, ya subí 2 escalones más, sino es por consecuencia, obediencia al mandamiento, hermanos. Amarás a Dios con todas tus facultades, es lo que resume este texto, hermanos. Amarás al Señor tu Dios. No es una declaración simple. No, yo sí lo amo, todos. Si yo pregunto en la calle, ¿quién ama a Dios? Todos levantan la mano. Pero es un amor humano, humanista, simple, barato, hermanos, que se derrumba en cualquier prueba. Es como el amor que se prometen los hombres que se casan con la mujer. Algo sucede y se dejan de amar. Son los peores enemigos, te decía. Las peores ofensas salen en los matrimonios. Las que más duelen, las que más lastiman. ¿Dónde está el amor entonces? Un amor para siempre, en la vida, en la muerte, en la adversidad, en la enfermedad, en la pobreza. Fallamos a esa promesa siempre, hermanos. El Señor no. ¿Qué debo entender entonces a amor genuino? Es un amor, hermanos, que no es carente de significado, sino es un gran mandamiento, hermanos, que manifiesta práctica. Es un mandamiento que manifiesta práctica, porque decir amar, hermanos, es muy sencillo. Es un mandamiento tan importante que el Señor se atreve a decirle a pecadores como nosotros: si tú obedeces esto, has obedecido todo lo demás. Es un peligro decirle a pecadores: tú ama a Dios y ama a tu prójimo y olvídate de lo demás. Es un peligro, hermanos, impresionante. Es lo que está sucediendo con la iglesia cristiana moderna de hoy, que viven una vida secular, mundana, hacen todo lo que el mundo hace, escudados en que ellos aman a Dios sobre todo. Es muy peligroso entenderlo de esa manera. Es que el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios fue manifestado en la cruz, no en un simple te amo. El amor de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, hermanos. Y por eso Él demanda que lo amemos con todas nuestras facultades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es que cada cosa que nosotros hemos recibido de parte de Dios, es decir, todo, se ha puesto al servicio, a la honra y a la gloria del Señor. Cada cosa que obtenemos, cada cosa que tenemos, cada cosa que logramos, todo es por el Señor. Que cada una de esas cosas sirvan para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. No para que los demás vean cuánto amamos al Señor. Aunque eso es importante, porque los demás se darán cuenta que amamos a Dios a través de nuestra práctica cristiana. Estos sí son del Señor. Ellos sí son de Dios. Ellos sí aman a Dios en verdad. Es un amor honesto. Es un amor perdonador. Es un amor sacrificial. Es un amor que aún, hermanos, se abandona el hombre a sí mismo para manifestar el amor que tiene a Dios. Es un amor que nos recuerda que fuimos adoptados y que yo soy obediente al Padre que me adoptó y hago lo que Él dice. Ahora, ¿quién es quien demanda este amor, hermanos? El Señor. ¿Tiene autoridad para demandar ese amor? ¿Tienes razón, hermanos, en que sea nuestro todo? Por supuesto, por supuesto. Y hay algo que debes de preguntarte para pedir misericordia. ¿Nosotros en realidad anhelamos algo fuera de Dios en la tierra? ¿O nosotros únicamente tenemos a Dios en nuestra mente y lo demás simplemente son cosas que llevamos a la práctica diaria? ¿En realidad lo anhelamos con todo, hermanos? ¿En realidad deseamos las cosas temporales o en realidad deseamos las cosas eternas? ¿En realidad amo a Dios con toda mi vida? Es algo que tenemos que hacer.
Es algo que tenemos que buscar, y cuando nos encontramos reprobados, ahí en ese momento, preocupados por la desobediencia, somos orillados a pedir misericordia y rogar a Dios: ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Dame hambre de ti, Señor. Te anhelo, Padre, te necesito. Y aquellos que de plano no sienten ni una cosa ni otra, pues bueno, hermanos, tenemos que orar por ellos, pues lo que están manifestando son estar muertos. Es lo que Santiago enseña y dice: muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Ahora, ¿existe la fe muerta? Sí, en los muertos. Somos salvos por medio de la fe. Y la fe que nos da entonces vida. Entonces, una fe muerta es para un muerto. Es para un muerto, es una persona que hermanos, absolutamente todo lo que tiene vida se mueve, ¿o no? ¿O no? ¿Las piedras se mueven? ¿Las piedras están vivas? El verdadero amor y la verdadera fe se manifiesta moviéndonos, sirviendo, haciendo, hermanos, una cosa u otra en nombre de aquel que nos dio vida. Sería ridículo, hermanos, hacerlo de otra manera, porque únicamente los cuervos son aquellos que sacan los ojos de aquellos que los hacen suyos. Pero alguien que nos da vida, obviamente es merecedor de nuestra atención, nuestros ojos puestos en Él. Es el Padre. ¿Qué quieres que yo haga? Y nos movilizamos, porque una persona que dice tener fe y amor por Dios y no lo manifiesta, no es por perverso. No es en realidad porque él no quiera o no pueda o esté incapacitado. Es porque está muerto. Es porque está muerto. Porque si creemos que la salvación es del Señor de inicio a fin, hermanos, creemos que también el Señor me impulsa y pone en mí el querer como el hacer para que yo pueda dar fruto. Eso leímos, ¿recuerdan? Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías. Él es el que pone las cosas en nuestros corazones. Él es el que cambia los corazones. Él es el que nos empuja para hacer. La manifestación del amor, hermanos, no es meramente para tener la aprobación de los demás. Es para que yo pueda saber si en realidad el Señor es mi todo y es mi Salvador. Es una manifestación, hermanos, que nos ayuda bien, porque la realidad que Dios no necesita de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y si tú te preguntas: ¿y yo seré alguno de los que Dios le dio vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Deseas a Dios? ¿Deseas amarlo? ¿Deseas en realidad manifestarlo en tu vida? ¿Es algo que buscas día con día? ¿Durante el tiempo? Aquí el peligro es que podríamos todos declarar en nuestra arrogancia pecaminosa, decir: claro, yo lo amo y Él lo sabe. Y el Señor nos pone una tranca buenísima, hermanos. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y Él lo menciona como un mandamiento en dos. No hay mandamiento mayor que estos. No hay un mandamiento mayor que estos. Es un mandamiento que se manifiesta ser obedecido por amar al prójimo. Es decir, si yo digo que amo a Dios, que deseo a Dios, pero no amo a mi prójimo, dice Juan muy duramente: mentiroso, tú no amas a Dios. Es una bendición, hermanos, esta pregunta que el escriba hace, porque nos ayuda muchísimo a dejar de engañarnos a nosotros mismos y a buscar ser agradables a Dios, porque la ley de Dios no ha pasado al olvido. La ley de Dios continúa vigente. El mismo Señor dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Gracias, Señor, que tú la has cumplido. Gracias que yo soy salvo, tengo vida por gracia a través de la fe. Y gracias que por amor a ti yo podré deleitarme en tu ley. Podré deleitarme en tu ley. Ya no para obtener algo, sino ahora porque soy alguien en Cristo Jesús. Ya no obedezco para ser santo, sino obedezco porque soy santo. Obedezco porque soy santo. Hermanos, ¿qué tanto hacemos para exaltar la bondad de Dios, manifestar sus perfecciones, manifestar su amor, su misericordia, su santidad, su justicia, su fidelidad?
realidad? ¿O qué es lo que motivó? ¿Por qué actuamos? ¿Por cualquier otro motivo acaso? Si no es por eso. Adoramos a Dios todos los días, toda mi vida estoy pensando en Él. Obviamente reconociendo que somos pecadores y que tenemos errores, no hablo de una perfección, aún debemos buscarla. Quiere el Señor que busquemos la perfección, pero ¿cómo andamos ante ese mandato de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza? ¿Cómo andamos ahí? Ese mismo Dios que demanda esto es el que nos demanda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios, quien demanda amar a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios, quien demanda amar a tu prójimo. El amor de Dios, hermanos, no es algo alejado de nuestra realidad, no es algo que no se pueda percibir, sino todo lo contrario. El amor del que Dios está hablando es un amor que se hace evidente en la vida que llevamos. Es una bendición, hermanos, que no es un amor invisible. No es un amor que obviamente es amor, ¿no? Pero actúa a la distancia. Cuando hablamos por teléfono con alguien, decimos, yo te amo mucho. Entonces comprobamos que me ama solo por lo que me dice. El amor de Dios no es únicamente por lo que Él dice, hermanos. Es por lo que Él hace, por lo que ha hecho. Y eso es impresionante. Y es hermoso porque nadie me ama como Él. Porque a cualquier persona que yo le haga un mal, normalmente recibimos un mal a cambio. El amor de Dios es completamente distinto, que aunque somos infieles, Él permanece fiel. El amor de Dios, hermanos, es algo evidente. Y el amor que Dios demanda de nosotros es también evidente. ¿Y sabes cómo se manifiesta? En las relaciones que sostenemos con Él a través de la relación que llevamos con nuestros semejantes. Porque ¿de qué manera podríamos nosotros comprender que una persona en realidad ama a Dios con toda su mente y con toda su alma y con toda su fuerza? Podríamos decir, bueno, es que Él lo dice. Pero ¿de qué manera podríamos estar seguros que ese hermano o esa hermana o ese hijo o esa esposa o esposo está siendo obediente a Dios? Porque todos decimos que nos amamos, todos dicen que aman a Dios. Por la relación que llevamos con nuestros semejantes, manifestamos que en realidad amamos a Dios o no. Este es un balde con hielos, hermanos, para aquellos que no manifiestan. Pero si hay luz en nuestra vida, es algo que nos ayuda para bien, que nos despierta. Oh, Señor, perdón, tienes razón. Tienes razón. Te podría poner algo fácil. ¿Tú cómo demuestras, te decía el domingo pasado, a tu hijo que lo amas, mamá? ¿Cómo? Sirviéndole, haciéndole de comer, cuidándolo, cambiándole sus pañalitos. Demuestras con hechos que lo amas. ¿Cómo tú demuestras que amas a Dios? ¿Cómo demuestras? El amor de Dios es observacional. El amor de Dios se tienta, hermanos. El amor que Dios nos demanda también es así. Y por eso Él aterriza ese mandamiento importante de ámame sobre todo, ama a tu prójimo. Porque de la manera en como nosotros manifestamos amor por el prójimo, podemos asegurar que amamos a Dios. Es lógico, hermanos. El Señor nos está enseñando que el amor que le tenemos a Él va a verse manifestado por el amor que le tenemos al prójimo. No es un amor, hermanos, invisible. Es un amor que se hace visible a través de nuestro servicio, de nuestra entrega. Nuevamente insisto, olvídate que te estoy dando una indirecta para que sirvas aquí. Estamos repletos de servidores ahorita, bendito es el Señor. Hablo de servir a la iglesia, servir a Dios, hermanos, fuera de aquí, en cualquier otro lugar. Hablándole al caído, necesitando, hermanos, necesitando en realidad que el Señor esté con gozo viendo lo que hacemos día con día. Aún levantándonos unos a otros por el cansancio, la pereza, lo que sea, no vivimos para darnos gusto a nosotros mismos, sino tenemos que vivir para darle gusto a aquel que nos amó hasta la muerte. Eso es tan incómodo para nosotros, hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. Esto no me va a llevar a ganar algo. Esto simplemente es un reflejo
de lo que el Señor me dio. Hermanos, el amor que Dios nos pide es un amor que va a verse reflejado en lo que hacemos para los demás. ¿Para quiénes? Aquellos que simplemente son creados a su imagen, hermanos. Aquellos que Dios puso a nuestro lado y que han sido creados a su imagen. Aquellos hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, así como nosotros, hermanos, hoy estamos aquí. Ahora, ¿en dónde yo debo detenerme? Aquí es importante porque pensamos que entonces ya sé. Llevemos de comer todos los días a los pobres al hospital, vayamos a predicar, a llevar comida a las cárceles, a ayudar a los huérfanos, a la gente enferma. Vamos a darles comida y cosas, globos y payasos. No. El amor, hermanos, que nosotros necesitamos manifestar no es meramente el de las buenas obras. Yo le puedo dar de comer a un africano que está padeciendo lo peor, pero al día siguiente la comida se le termina. Puedo ir y abrazar a una persona que está sufriendo en un funeral y es bueno, pero en cuanto me vaya sigue sufriendo. ¿Cómo nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo para demostrar el amor de Dios? Hablando de Él, hablando del Salvador, llevando el Evangelio como alivio, como pan que alimenta el alma, hermanos. Como un agua que jamás se va a terminar. Podemos hacer muy bonitas obras y son necesarias, pero la mejor obra de todas es la de Jesucristo. Y la obra que tenemos que llevar es la de Jesucristo, porque todas las demás obras son temporales aquí. La obra de Jesucristo es para la eternidad. Es para la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor demanda amar al prójimo. ¿Y sabes quién es el prójimo? Todos los que están cerca de nosotros. Todas aquellas personas que conocemos, que están alrededor nuestro, necesitan escuchar de esto, hermanos. Porque si no escuchan de esto, ellos irán al infierno a vivir por la eternidad. Pero es que Dios es misericordioso y a lo mejor en el último momento, como el ladrón en la cruz. ¿Quién te asegura que el Señor tendrá tantos ladrones en la cruz? Cuando el Evangelio es el poder suyo para salvar. Se necesita mucho amor por las almas, porque ¿cómo puedo decir que amo a algún familiar o algún amigo y no predicarle el Evangelio? Mentira, no lo amas. O una de dos, o no lo amas o no eres cristiano. Y si no lo amas, pues no eres cristiano, hermano. Está resumida la ley de una manera hermosa, hermanos. El solo hecho de saber que toda la raza humana es creada a la imagen de Dios merece consideración. Consideración, hermanos. Pero es que son duros, son incrédulos. Nosotros también lo éramos y el Señor se entregó en su vida por nosotros, hermanos. Dios demanda, hermanos, este tipo de respeto a lo que Él ha creado. Y aún más, demanda amor por los demás. ¿A qué grado? Sencillo. Como te amas a ti mismo, ama al otro. Y el Señor no nos está enseñando esa doctrina humanista que dice, primero ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Porque ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? No, eso no dice el Señor Jesús, sino el Señor Jesús sabe nuestra depravación y sabe que no hay Señor más grande que nosotros mismos. Y el Señor dice, así como tú te complaces, así como tú comes, así como tú descansas, así como tú te abrazas, así como tú te amas, así como tienes tu tiempo, hazlo para los demás. Hazlo para los demás. Dar, hermanos, mi servicio, mi ayuda, mi abrazo, mi oración es muy bueno. Pero dar el Evangelio es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, es eterno. ¿Causa problema? Claro, es que oye, estás cansado, tienes que descansar. Estás a lo mejor con una gripa, tienes que cuidarte porque se puede empeorar. Tienes comida en tu alacena y te costó el sudor de tu frente, tienes que guardar, porque primero está tu familia. Pero curiosamente el Señor nos enseña lo contrario, hermanos. Nos enseña a darnos, a servir, a amar, a perdonar. Aún, hermanos, teniéndonos que abandonar nosotros mismos para servir a los demás. Es el amor que Dios demanda. Es el amor que Dios demanda.
Es también en la relación de esposo-esposa. El esposo debe amar a su ser más cercano, que es portador de la imagen de Dios, que es su cuerpo. Dice Efesios 5, 28, 29, ¿no? El hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¡Auch! ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Pero es que mi esposa, hermano, ya los hemos dicho antes, no es como un vaso frágil, es una copa de hierro de vikingo. Nosotros éramos peores, hermanos, y Dios nos amó. Si tomamos el ejemplo de Oseas, esa enseñanza acerca de la esposa de Oseas, era una prostituta, y el Señor la compra a su iglesia siendo infiel. Obviamente el amor en el matrimonio también le dice a la esposa, sométase a su marido como al Señor. ¿Por qué? Por amor. Pero es que mi esposo no. Sométete. No es a ver si puedes, es una orden. Sométete. ¿Qué tanto? Como al Señor. ¡Wow! Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos. Y Primera de Corintios 13 nos da un ejemplo hermoso de amor. Es el amor de Jesús, es un amor incomparable, pero nos dice en base a qué yo debo de entregarme o amar. En base a la orden de Dios de amar, no en base a lo que me den o a lo que hagan por mí. Es en base a lo que Dios dice que debo de hacer. Ámame a mí sobre todo, ama a tu prójimo como a ti. Pero Señor, ama a tu prójimo como a ti. Pero es que ellos no me dan, ellos no hacen. Ama a tu prójimo como a ti. ¿En base a qué? En base a mi orden. En base a mi orden. Entonces también los padres, hermanos, debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor para que no caigan en desagrado de Dios, bajo la ira de Dios, atendiendo el mandamiento de amar a sus hijos también. Amamos a nuestros hijos y obviamente manifestamos que les amamos porque los corregimos y los apartamos del pecado, no porque los apoyamos en su pecaminosidad. Yo te decía a ti, hijo, o a ti, padre, madre, si tú eres de los que tolera el pecado de tus hijos y aún les da herramientas para que continúen pecando más fácil, porque no son tan malos o porque no son como los demás, tú no amas a tu hijo, tú lo odias. Porque si tú sabes que la paga del pecado es muerte, y que aquellos que no están manifestando amor a Dios y obediencia, que no manifiestan frutos, es porque no son salvos, lo que tú estás haciendo es darles una pistola sin balas. No te preocupes, Él las consigue. Ese es un problema grave. El amor de Dios se manifiesta a través de un sacrificio, de la disciplina, de la corrección. Y es el mismo amor que nos demanda a nosotros, hermanos. Tanto a la esposa, al esposo, a los hijos, a todos, con el prójimo. Amar sin condición. Enseñarles la verdad porque van corriendo un desfiladero, hermanos, hacia un acantilado sin fondo. Eterno, cayendo con fuego, crujir de dientes, dolor y sufrimiento, abandono de todas las misericordias de Dios, hermanos. Y en cada relación en la que Dios nos coloca, hermanos, tenemos gente alrededor que no nacen salvos. Gente que va a ver el servicio de Dios en nosotros y creerá que somos de Dios. Creerá que somos de Dios. Mira qué hermoso dice Juan 17, que estoy estudiando con la iglesia de León, hermanos, y lo expuse aquí. Dice Juan 17, dice versículo 22, dice, la gloria que me diste yo les he dado. Es decir, la iglesia no tiene pretexto para servir y para entregarse en amor a lo máximo. 17:22, la gloria que me diste yo les di para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos. ¿Qué quiere decir si Él está en mí? ¿Qué quiere decir si Jesús está en nosotros, hermanos? ¿Que vamos a estar estáticos, inmóviles, como muertos, sin manifestar amor? No, es imposible que el Señor ocupe tu cuerpo y que no haya manifestación. Dice, yo en ellos y tú en mí. Y viene algo aquí hermoso, dice, para que sean perfectos en unidad. Y viene esta porción, que es la que te quería enseñar, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque a través de las obras de amor al prójimo, la gente conoce que somos del Señor. Hemos llegado a los hospitales que vamos a predicar y de pronto les dicen a las hermanas, que son las que quedan un poco pasivas mientras predicamos, ¿son cristianos ustedes, verdad? ¿Por qué crees, hermanos? ¿Porque llevamos café y pan?
Eso lo hace la Iglesia Católica Romana también, lleva comida al por mayor, hermanos. De hecho, mucho mejor que la que nosotros llevamos. ¿Por qué conocen? Porque ven que hay una desesperación nuestra dentro de predicar el Evangelio. Porque no pueden entender que vayamos a predicar un Evangelio que puede causar que nos aborrezcan al decirle: tú eres un pecador y tú hoy mismo, si mueres, tú mismo hoy vas al infierno. Es un mensaje que no es agradable, hermanos, pero ellos se entienden por gracia y por el mensaje del Evangelio. Algo está pasando aquí. No es normal que ellos vengan a arriesgarse aquí. No es normal que estén desvelándose simplemente para decir que soy un pecador y que voy al infierno. No es normal que estén tan apasionados. Parece que les están pagando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Damos testimonio que somos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor y los suyos no han cesado de hablar la verdad a un pueblo pecador, aunque su vida esté de por medio. Los profetas pasaba eso, hermanos. Ahí está el pobre de Jonás pensando: ¿qué voy a hacer llegando a Nínive y diciéndoles que van a ser destruidos? Pero en su gracia el Señor le dio valor. ¿Y qué sucedió? La gente creyó. Muchos creyeron, hermanos. ¿Cómo se dieron cuenta? Por la obra de amor y de servicio de Jonás, como todos los profetas, como el mismo Jesús y como todos los santos, hermanos. Es un amor práctico, un amor que se ve, hermanos, de una u otra manera. Un amor que manifiesta vida. Es increíble escuchar esto, hermanos, porque si el Señor nos lo está hablando es porque puede haber muertos entre nosotros, pero mientras vivan hay posibilidad de vida. Este es un llamamiento como el de Jesús a Lázaro: Lázaro, levántate y sal. No es nada en lo que tú vayas a colaborar porque estás muerto. Es escuchar el llamado del Señor y responder: tienes razón, Señor. He abrazado mi señorío, he abrazado lo mismo. Mientras mi casa y yo estemos bien, a mí me vale los demás. A mí no me importa nadie más. Que la iglesia y que los pastores y que dicen y hacen, pues es su vida. La mía, lo mío, yo tengo seguridad y todo. Hermanos, pero están caminando hacia la muerte. Despierten, a mí no me importa, yo estoy bien. Tengo comida, tengo salud, tengo todo. Dios me ha bendecido, muy bien. Sí, también a los narcotraficantes. Tienen salud, tienen dinero, viajan, van de aquí a allá. Están muertos, van al infierno. El amor que el Señor nos pide, hermanos, es un amor visible, práctico, que es necesario. ¿Por qué? Porque es parte de una oración misma que el Señor Jesús hizo antes de ser crucificado. Padre, que sean unidos. Padre, que sean amorosos. Padre, que sean serviciales. Padre, que pueda ver el mundo que yo habito en ellos, que ellos son míos, que tú los amas como me amas a mí. A través de la práctica de este amor que decimos tener, hermanos. Al escriba no le es nuevo. Levítico 19:18 habla de esto. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9 habla de esto. Esta es la manera en cómo el Señor estaba demandando a su pueblo vivir con amor. Ámame, ama al prójimo. Pero ellos se enredaron en un sinfín de cosas, se perdieron, hermanos. Sucedió lo de Pedro. Pedro, viendo al Señor de frente caminando en la turba del agua, volteó alrededor, se hundió. Y eso es lo que sucede con los creyentes tibios. Los creyentes tibios se olvidan de lo importante. Vives para la gloria de Dios, tu propósito es dar gloria a Dios, y nos volteamos a lo demás. Sin darnos cuenta, nos hundimos. Y ahí estamos hundidos. Hasta que el Señor me habla a través de su predicación y me tiende la mano. Aún en tinieblas alcanzo a ver la luz y veo una mano, la agarro, me aferro a ella y el Señor no me rechaza, al contrario, me lleva con Él, hermanos, a caminar sobre las aguas que estamos caminando aquí en esta tierra, que está llena de pecado, llena de seducción. Triste, hermanos, ver familias que sus hijos están perdiéndose y van al infierno. Y si yo le pregunto a esos padres: ¿amas a tus hijos? Por supuesto, son mi vida. La madre diría: fruto de mi vientre, 9 meses te cargué en mi vientre. Pero el Evangelio, pero la vida eterna, pero el manifestar a Dios. Hermanos, podemos encargarnos de cuidar la alimentación de nuestros hijos, el medicamento, las cosas, taparlos en la noche, besito en la frente, muy bonito, sin Evangelio. Podemos, hermanos, manifestar nuestro amor, pero temporal, sin Evangelio,
sin reprensión, sin disciplina, sin ejemplo de servicio. Podríamos morir y nuestros hijos podrían perderse, porque jamás vieron que amábamos a Dios sobre todas las cosas. Pero te aseguro que si nuestros hijos y los que nos ven en realidad han visto un cambio en nosotros, una entrega a Dios, un amor a Dios, cuando tú te mueras van a decir: yo recuerdo al hermano cómo amaba a Dios, cómo servía, cómo se entregaba. Estaba cansado y daba, no tenía y era generoso. Ayudaba, visitaba a los enfermos, iba a las funerarias de los muertos. El hermano estaba desvivido para la gloria de Dios. Tiene que ser verdad lo que el hermano hacía. Dejas un legado que impacta a las generaciones que vienen por debajo. ¿Y qué pasa cuando los que nos ven no ven nada en nosotros? ¿Qué van a imitar? ¿A quién van a seguir? ¿En quién van a creer? ¿En un Cristo muerto? ¿En un evangelio inservible, hermanos? El amor que Dios nos demanda, hermanos, es un amor práctico que se nota y detona en nuestra vida de servicio hacia los demás. Decía un pastor, escuchaba en esta predicación, que yo me retroalimento de otras predicaciones de hermanos, y una persona llegó: es que amo a Dios con todo mi corazón, es que lo amo de verdad, lo amo, yo le oro en mi casa y me encierro y yo lo oro y yo le digo cuánto te amo, Dios. Pero es que los hermanos no saben valorar el amor que yo tengo, por eso yo no vengo, yo no me congrego, yo no hago esto, yo no hago el otro. El pastor la cayó y le dijo: momento, usted no ama a Dios, usted se ama nada más a usted misma. Usted nada más se ama a usted misma. Usted está complacida con recibir, con tener, con que le reconozcan, con que le agradezcan, con que le ayuden. Pero usted no está disponible para entregarse por los demás. Hermanos, Dios demanda que haya una expresión de estos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Por eso dice la Escritura, hermanos, que estos dos grandes mandamientos son aquellos de los que depende toda la ley. No sé si han podido entenderme esto, pero si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no peco contra Él. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, hermanos, yo no le voy a hacer daño a mi prójimo tampoco. Por lo tanto, toda la lista de mandamientos puedo darme cuenta que estará cumplida porque yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Y normalmente cuando tú pecas, ¿pecas contra ti mismo? ¿Contra Dios o contra quién? Contra el prójimo. Y si yo amo a Dios y entiendo cuál es el tipo de amor que Dios quiere que yo dé, hermano, me voy a poner manos a la obra. Comenzaré a usar todo lo que tengo para manifestar el amor. El que tiene dinero, dinero, hermanos. El que tiene sabiduría para enseñar, enseña. El que es bueno para ayudar y servir, sirve. El que es bueno, hermanos, para reunir a los hermanos, lo hace. El que es bueno para pintar, para hacer, lo hace, hermanos. Pero todo el cuerpo de Cristo sirve. Cristo no tenía ni un solo miembro, ni una uña inservible. Todo el cuerpo de Cristo funcionó. Y todo el cuerpo de Cristo hoy en día funciona por amor. Por amor. Y el Señor es lo que está haciendo aquí con este escriba y con nosotros. Vivir de acuerdo a este mandamiento es vivir como hijos de Dios, como aquellos que reinan con Cristo, hermanos. Mira qué lindo texto, Apocalipsis 5:10. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción. Perdón, estoy leyendo Santiago, pero es un texto hermoso también. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Y sacerdote habla de intercesión, interceder por el perdido, ayudar a los muertos a salir de la tumba, a servir, hermanos. Tanto el rey como el sacerdote es un servidor. Mira Primera de Pedro 2:9, que también es un texto hermoso.
Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que es apartados, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. No únicamente verbalmente, para que anuncies verbalmente, sino que siendo un testimonio, anuncies que eres de Dios. He dicho antes, hermanos, en ocasiones predica más una actitud santa de un hombre que lo que pueda decir. Porque si ese hombre, hermanos, es una persona que no habla bien el evangelio, que no conoce cómo hablar, no tiene el don de la enseñanza, pero manifiesta una vida de servicio y de amor a Cristo, tú sabes que es de Cristo. Pero si ves a una persona hablar el evangelio y no ves práctica, dudas mucho. Porque precisamente los religiosos eran esos. Manifestaban mucho conocimiento, pero práctica nada. Práctica nada. Hermanos, vemos que este escriba se ha regocijado en la respuesta. No sé cuál fue su motivación y creo que tú tampoco lo sabrás para llegar con Jesús y preguntarle. Nos imaginamos a los escribas como contenciosos contra el Señor. Pero él se llena de satisfacción escuchando esta respuesta, hermanos. Él reconoce que el maestro, aún en su soberbia, diciéndole: oh, eres muy bueno para contestar. Él reconoce, hermanos, que el Señor respondió correctamente. Amar a Dios y amar al prójimo es el mayor y más grande sacrificio y cualquier holocausto que pueda ofrecerse a Dios. Entender esto, hermanos, implica estar cerca del reino de los cielos. Pero vivirlo es estar dentro del reino de los cielos, hermanos. Entenderlo es estar cerca, pero vivirlo es estar dentro del reino. Practicarlo es estar dentro. Cristo nos pide estos dos grandes mandamientos, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. El Señor no demandaría algo a los suyos que no pueden hacer, hermanos. Podemos amar a Dios, debemos amar, podemos amar al prójimo. Podemos y debemos amar, hermanos. Al prójimo, a todos, sí. Les leía Gálatas 6, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes cuáles eran las cosas por las que en la antigüedad, con la primera iglesia, la gente temía? De la iglesia, ¿recuerdas Hechos, capítulo 2, versículos 42, 46? La gente tenía temor porque veía algo que no es normal. Veía una vida de servicio, de entrega, de generosidad. Veía gente vendiendo sus propiedades para que los pobres tuvieran. Veían amor, veían que cantaban, veían que adoraban a un Dios que estaba abandonándolos porque los estaban persiguiendo y estaban bajo tribulación. Y ellos no entendían y decían: pero mira esto, qué miedo, quién sabe quién esté con ellos. ¡Qué temor! Mira cómo se aman, mira cómo sirven, mira cómo son generosos, mira cómo brillan. Es lo que el Señor está llamando a hacernos, hermanos, en nuestra responsabilidad. Compaginar perfectamente con la oración de Jesús en cuanto a la unidad, el servicio y el amor. Y el Señor Jesús está clamando aquí, hermanos. Podríamos resumir en esto, escucha bien: amar a Dios resultará en amar al prójimo. Amar a Dios resulta en amar al prójimo. Entonces, de nuevo, tengo que dejarte claro: amar es más que un sentimiento. Amar, hermanos, es una expresión de obras concretas. Amar no es únicamente decir, eso es muy fácil. Amar es practicar ese amor. El que ama a su prójimo buscará maneras prácticas de demostrar ese amor. El que ama al prójimo demostrará maneras prácticas de manifestar ese amor. Y en todos los niveles, hermanos, escucha bien, en todos los niveles se requiere que uno pueda ver más allá de sí mismo para ver las necesidades del prójimo. En todos los niveles de amor cristiano, de amor verdadero, se requiere que nosotros veamos más allá de nosotros mismos para ver las necesidades del prójimo. Eso es algo muy incómodo, hermanos, pero es un mandamiento. Abandonarme a mí para ver qué puedo hacer por los demás. Eso es tremendo, hermanos.
Los que practican de aquí la generosidad, que aún han dado de lo que no tienen, comida, lo que tengo, voy a darle al hermano. Siempre hay una balanza y puede ser que la esposa le diga al esposo, pero luego nosotros y tus hijos, ¿qué vamos a comer? Incrédula o incrédulo. El Señor proveerá. El que saciare será saciado, el alma generosa será prosperada. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mismo veneno que corroe en el cuerpo, en la mente de aquellos que no aman al prójimo, es el mismo veneno que los está intoxicando para morirse espiritualmente, hermanos. Para que su alma esté oprimida. Es que no doy, por eso no doy. No, es que no das, por eso no tienes. Porque Dios te ha dado y Dios te ha quitado. Porque Dios ha sido bueno contigo para que seas tú bueno con los demás. Dios te ha dado gracia para que tú des gracia. Dios te ha enseñado a servir para que sirvas, no a tu vientre, sino al resto, a los que no saben, a los que no pueden. Es sencillo, hermanos. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en obedecer que en desobedecer. Entonces el Señor no nos enseña a amarnos primero a nosotros y amar a los demás, sino Él dice en un tono, hermanos, de creador: yo te conozco, ama como tú te amas a ti. Así como tú te cuidas, cuida a los demás. Así como tú piensas en tu bienestar, piensa en el bienestar de los demás también. Amor propio es necesario, hermanos. Es necesario cuidarnos. Pero la mejor manera de nutrirnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. El amor propio es muy necesario, muy bonito. Es bueno, hermanos, cuidarnos, comer bien, trabajar, hacer un poco de ejercicio, caminar, cuidarnos. Mantenimiento, hermanas, en su piel. Pero lo que nos nutre es cuando ayudamos a los demás. Y por último, este hombre contesta, hermanos: Maestro, ¿verdad lo has dicho? El hombre no vino con intenciones buenas, o no sabemos, hermanos. Pero él queda satisfecho con la respuesta del Señor Jesús. Él suma entendimiento. Algo que el Señor Jesús no contesta es entendimiento. Dice: con todo lo que tengas o puedas hacer o entender, con eso ama al Señor. Más que holocaustos y sacrificios, entendamos que es un escriba que está en el templo. De hecho, el Señor está en el templo. Él dice: es cierto, es mucho más importante que todo lo que venimos haciendo. Esta conversación estuvo ahí en el templo, hermanos. No sabemos si el escriba, hermanos, alcanzó misericordia y gracia para ser salvo, pero estaba cerca, mas no dentro. Cerca estaba, hermanos, por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué sus ojos fueron abiertos y confirmados sus pensamientos? Por la predicación del Evangelio a través de Jesús. Amor. No el amor que predicamos hoy afuera en las calles. Dios te ama y te va a bendecir y tiene un plan bueno. No. Un amor que habla con verdad. Un amor que desmenuza nuestro señorío. Un amor que dice: abandónate, toma tu cruz, sígueme. Ámame a mí sobre todo, ama a tu prójimo. No te des placer a ti, sino antes le das placer a tu prójimo. Es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio precisamente habla en su esencia del Hijo de Dios que se abandonó a sí mismo para bien nuestro. Para bien nuestro. El tono peligroso, hermanos, que yo hoy quisiera que dejaran bien comprendido. Vemos, por ejemplo, que Pablo, el apóstol, en Romanos 13:8, vayan ahí conmigo pronto, no demoraré mucho más. Romanos 13. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es, nuevamente insisto, un tema muy peligroso, porque hay quienes dicen, ama al prójimo y olvídate de lo demás. Porque si amas, ya la otra ley ya quedó ahí. No, hermanos, como tú amas al prójimo, como tú amas a Dios y amas al prójimo, vas a cumplir el resto de la ley. El amor encabeza la lista espiritual, hermanos, en los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero empieza con amor, porque el amor detona todo lo demás. No por el amor se exenta todo lo demás. Por amor hago todo lo demás. De tal manera que si podemos ver a alguien que no hace todo lo demás, podemos resumir, es que tú no amas a Dios y no amas a tu prójimo. Sencillo, sencillo, hermanos. No estás lejos del reino de Dios, le dijo el escriba. Le dijo al escriba, y como nos puede decir algunos de nosotros. No sé, hermanos, si este hombre estaba alabando, en realidad estaba gozoso de estar frente a Jesús. No sé de hecho la condición de todos ustedes, aunque por frutos conozco la mayoría. No sé, pero puedes hoy reconocer esto de nuevo. Y el Señor te diría, estás muy cerca. ¿Y cómo puedo para estar dentro? ¿Cómo lo puedo hacer? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Lejos del reino, hermanos, nos puede recordar, como bien decía un hermano, a la dispersión. Isaías 57, Ezequiel 11, Zacarías hablan acerca de aquella dispersión del pueblo, que los echó a todos los lugares, pero después viene Jeremías 32, 37, hermano, y dice, los voy a traer de nuevo de aquellos pueblos a los cuales los eché con mi furor y con mi ira santa, y los he venir aquí y habitar seguramente. Les daré un corazón y mi temor para que me teman y no se aparten de mí perpetuamente. Estar cerca es eso. Estar lejos, hermanos, es estar apartados de la palabra, de la presencia del Señor, del conocimiento. Están lejos de Dios. La gente que piensa que la salvación es por obras, aquellos que niegan la deidad, la divinidad de Jesús, aquellos que no creen en el Espíritu Santo, están lejos, lejos, no han sido atraídos. Pero este escriba, como algunos de nosotros, somos atraídos, hermanos, a través de esta palabra. Tan cerca, ámame a mí, ama al prójimo, estás del otro lado. Estás del otro lado. ¿Por qué? Porque entonces soy salvo por obedecer este mandamiento. No, sino al obedecer este mandamiento estás reflejando que tú ya has sido salvado. Porque es imposible que un muerto pueda cumplir este mandamiento. Pero si amas a Dios, es porque Él te ha traído a Él. Y tienes que poner manos a la obra. Ya no estamos como antes muertos, hermanos. Ya no estamos lejos de su presencia. Mira que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, hoy en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes sí, te la creo. Pero ahora que han escuchado, que han sido atraídos, ahora, por la sangre de Cristo, están cerca. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Cercanos, hermanos. Entonces, los deberes para con Dios, hermanos, escuchen bien, voy a terminar ya. Los deberes para con Dios son la forma práctica de expresar un profundo amor y una devoción por Él. Este amor, hermanos, se pone en práctica al asumir los deberes como cristianos, al asumir el amor hacia el prójimo como un mandamiento. Eso obviamente incluye abandono de nosotros mismos. Entre más lo haces, más te va a gustar. Entre más los practicas, más lo vas a gozar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va dotando cada vez más, va derramando más su gloria y su gracia, y después ya no puedes dejar de hacerlo. Y cuando lo dejas de hacer, vivir entonces de acuerdo a este mandamiento, hermanos, es precisamente vivir como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Como aquellos que reinan con Cristo, hermanos.
conforme al mandamiento, para extensión del reino. La respuesta que el Señor Jesucristo da, hermanos, es basada en la escritura que este escriba conocía. Y este escriba se quedó lleno de satisfacción y reconoció que el maestro había respondido bien, correctamente. Amar a Dios y amar al prójimo es mayor que cualquier otra cosa. Para terminar, podemos decir entonces, hermanos, que amar a Dios es mucho mejor que todos los sacrificios. Que amar a Dios es obedecerlo. ¿Es bíblico? Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me obedece me ama, el que no me obedece no me ama. ¿Obedecemos a Dios, hermanos? No me gusta tener que insistir esto porque sé que se lastiman, pero como dijo el apóstol Pablo, ruego a Dios que esa lastimadura, ese dolor, ese arrepentimiento sea para bien y no para mal. Para llevarte a los pies de Cristo y no para sentirte mal. No, pues estoy reprobado. Ya me voy de la iglesia porque yo no soy. Ya no, es que no depende de ti, depende de aquel que te llamó. Si tú sientes dolor por estas cosas, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Si no sientes nada, es porque estás muerto. Los muertos no sienten nada. Pero aún hay esperanza si alcanzas a escuchar el llamado de Dios. Las perfecciones de Dios, hermanos, en nuestra vida son manifestadas por nuestro servicio al prójimo, principalmente a la iglesia, no esta únicamente, a toda la iglesia de Cristo en todo el mundo, hermanos, que es una sola. En nuestra vida diaria entendemos que nos debemos por completo al único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos entendido que hemos sido comprados, pues debemos de dejarnos ser usados por nuestro Señor que nos compró, hermanos. Es algo duro, incómodo abandonarte, sí. Es necesario para el fortalecimiento tuyo y de la iglesia. Es necesario estar escuchando de las enseñanzas, de la predicación, de las prácticas de la iglesia. Claro, es necesario, porque hemos entendido que entre más sirves, más te pareces al Señor Jesús, más vas avanzando, y aquellos que se alejan un poco, que pueden y no quieren, pues están siendo como una bola pesada de hierro que el resto del cuerpo está cargando con dificultad. Si cada uno, conforme a sus dones, se pone a trabajar para la gloria de Dios, el cuerpo va a avanzar con mucha mayor facilidad. ¿El Señor te necesita? No. Nosotros sí te necesitamos. El hermano Tony bien lo enseñaba el viernes. Todos tenemos algo que Dios nos dio para edificar la iglesia. Y si algunos nos entregan conforme a lo que Dios les dio para edificar la iglesia, la edificación es más tardía, hermanos. Es más difícil. De cualquier manera, que el orgullo no entre en ti. Es contigo o sin ti. Y si tú no estás edificando, vas a ser quitado y va a poner a alguien que edifique. Así es el Señor. Porque es su obra. Y su obra y su iglesia, hermanos, prevalecerá conmigo o sin mí. Amén. ¿Qué tanto compromiso estamos manifestando para vivir, hermanos, conforme al llamado que tenemos para la gloria de Dios? ¿Cómo usamos los medios que tenemos, lo que Él nos ha dado para crecer, para edificar, para fortalecer a otros en la fe o para ser fortalecidos en la fe? ¿Acaso algunos de entre nosotros, hermanos, estaremos siendo persuadidos y murmurados por algunas voces que quieran apartarte? ¿Sabes que eso proviene de Satanás? El cuerpo de Cristo jamás fue separado y la iglesia tampoco lo será. ¿Qué tanto creemos a lo que Dios dice? ¿Y qué tantas evidencias damos en nuestras relaciones familiares, eclesiásticas o en el lugar en donde vivimos? ¿Qué tanta gente ve que amamos a Dios sobre todo? ¿Qué tanta gente escucha el nombre de Dios, de Cristo, el Salvador, a través de nuestras bocas? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Saben que eres cristiano? ¿Saben que amas a Dios? No, es que me da miedo que me corran. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Más vale, hermanos, que reflexionemos y por la gracia de Dios asumamos el compromiso que tenemos para con Él. Más vale, hermanos, que lo hagamos para bien, es necesario.
Si acaso alguno hoy se ha sentido confrontado en cuanto a su falta de práctica o de manifestación de amar a Dios, hay dos respuestas. Una, que digas enorgullecido, es que tú no sabes, pero yo sí amo a Dios a mi manera. No existe. Hoy te lo digo, no existe. Ese amor no es verdadero. Ese amor no es verdadero. Otra respuesta orgullosa podría decir, pues bueno, yo no sirvo, yo me voy. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y cree en el Evangelio. Y si acaso te vas de aquí, pues ve a una iglesia en donde prediquen el Evangelio por piedad, por los que te siguen. Por los que te siguen. El problema no es la iglesia, el problema eres tú. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O más o menos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar.